Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Hemos saludado, ya esta es la tercera vez que estamos saludando, pero estamos gozosos, alegres de poder estar con todos ustedes a través de este medio. Es una bendición compartir hoy el día del Señor, el día de gozo, el día de alegría, el día de alabanza con cada uno de ustedes. Quiero compartir también una lectura en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, verso 2 al 10. Y es un mensaje que quiero dedicar a ustedes y que también nos conduzca a alabar el nombre del Señor. En nombre de mi esposo y yo empezamos diciéndole, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, por cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que siempre están ahí apoyando, respaldando la obra del Señor, apoyando este trabajo que se realiza con mucho amor y con mucha pasión para nuestro Dios. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice, hermano, que estamos gozosos en el Espíritu, en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias por las cuales estamos atravesando. Estamos contentos, estamos felices porque tenemos al Señor en nuestro corazón y nos ha dado gran salvación y tenemos una gran esperanza, una esperanza que es eterna. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor para así estar adorando y bendiciendo su nombre a través de la alabanza. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana por cada uno de los hermanos que están conectados a través del Facebook Live. También por cada uno, Señor, de aquellos amigos que nos están viendo por primera vez. Te pido que tú les bendigas en esta mañana, que nos permitas disfrutar de esta reunión con gozo, con alegría, con entusiasmo y que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Que tu presencia y tu Santo Espíritu, Señor, invada nuestros corazones en esta mañana, que tu palabra nos sacie y nos alimente, Señor, y que supla esa necesidad que hay en nuestro corazón por ti, Señor. Bendice, Padre glorioso. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Es una bendición muy grande poder bendecir al Dios de los cielos. Y le invitamos para que juntos adoremos al Señor. Gracias a Daniel en esta mañana que nos acompaña en el piano. Y bueno, y a Maris que nos va a acompañar también cantando. Y a quienes estamos aquí, Anita, y todos. Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el tal yo soy. Dígaselo con
el principio y el gran yo soy, y el gran yo soy. Rindo a ti. Sí, el Todopoderoso. Aleluya. Tú eres, tú serás, y el gran yo soy. Yo quiero que gobiernes mi vida. Te doy en sacrificio, a ti, solo a ti. Yo quiero que tú ordenes, oh Dios, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero, Señor, en esta mañana como comunidad, Señor, a través de estas ondas, Señor, a través de este live, nos unimos delante de ti para colocar, Señor, nuestras vidas en sacrificio vivo. Queremos, oh Dios, que ordene nuestro caminar. Aleluya. Sí, que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Aleluya. Sí, que siempre viva en tu voluntad. Qué bueno es Dios con nosotros. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu santidad. Oh Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre Dios adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de tu presencia, Señor, recibe toda adoración. Nos postramos delante de ti, te adora, y siempre Dios adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. La presencia de tu divinidad, de tu santidad, oh Dios. Mi espíritu se alegra
corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Sí, estar aquí, te adoro a ti. Postrado ante ti, mi corazón te adora. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Qué bueno es adorarle, ¿cierto? Dale gracias a Dios porque Él es digno de toda exaltación, de toda alabanza. Para adorarte y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro, te adoro, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Anhelamos la presencia de Dios. Sí. Qué bueno decirle a esta hora al Señor: aquí estoy. Limpia, Dios, todo lo que hay en nosotros. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado. Yo sé que te he fallado, tu presencia descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado. De fuego, ven y purifica como paloma, Dios, como paloma con tu gracia, hoy desciende.
también a Él. Desciende sobre mí. Hoy en esta mañana, Dios. Glorifícate, Señor, en la congregación de palabra y renovación. Ahí en sus casas. Sí, estamos unidos en un mismo espíritu delante de ti. Y te pedimos, Señor, que con tu fuego, Señor, limpie nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, por obrar. Gracias, Espíritu de Dios, por estar cerca de nosotros, por cubrir nuestras vidas, Señor, por manifestarse, Señor, en mis necesidades, por derramar de tu amor, Señor, sobre nuestros corazones. Es tan especial tenerte en medio nuestro, Dios. Es tan especial, Señor, que estés en medio de la congregación de los santos. Gracias, gracias por los hermanos, Señor, allá en sus casas, Dios, cada uno de ellos, Señor, cada uno de mis hermanos. Glorifícate, Señor, con todo poder y autoridad, oh Dios, en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Amén. Yo quiero darle gracias a Dios por cada vida de ustedes, mis amados hermanos, porque es una bendición muy, muy grande que nos reunamos para bendecir al Señor. Cada que lo hacemos, nosotros lo hacemos domingo tras domingo en la iglesia, pero qué bendición que nosotros en esta hora vamos a estar con gozo y con alegría en nuestros corazones. También quiero darle gracias al Señor por las personas que en este momento están conectadas, que no son de la comunidad cristiana, es Palabra y Renovación. Pero quiero hacer un llamadito a lista. Yo siempre menciono a los hermanos que están en el culto, pues os voy a mencionar algunos hermanos que ahí están presentes.
Ayúdenme por allá atrás, denme pisticas, mis amados. Está Rosa. Rosa Jaramillo, Rosita, Rosa, Dios te bendiga. Saludes a Elkin y los muchachos. Robinson Moscoso, Bueno, Robin, ahí está monitoreando el sonido. Por favor, bien coordinadito. Gloria Vasco. Gloria Vasco, Glorita, Dios te bendiga. Está Anwar también, además que está por ahí con Glorita. Juan Fernando, Está Juan. Angélica, la hija de la hermana Elvia, Gracias, también está Angelina. Maru Angélica. Cardona, Maru, Mayuya también está Richard. metida. Richard, Richard, Dios te bendiga. Saludos a los tuyos también. está María Eugenia Cardona, Marisol Castañeda, Mi hermana, muy bien. Luzaida Cardona, Luzaida, que está con Angie, con Linita también, qué bueno. Ajá. Gloria a Dios. ¿Quién más está ahí? No veo más, no. Vamos a ver. Ahí están los En hermanos. total de hay la iglesia. 37 personas conectadas. Bueno, hay poquitos hermanos conectados. Bueno, son familias. Realmente, cada una de las familias que están ahí mirándonos desde sus casas es una bendición muy, muy grande que nosotros tenemos. Estos momentos que estamos pasando son momentos donde podemos reflexionar, donde podemos crecer en Dios. Las familias que están unidas, que son de la iglesia, podemos unir más los lazos de amor a través de la fe, a través de los principios de la palabra, y es una bendición muy, muy grande que el Señor sea nuestro guardador, que el Señor sea parte de nosotros y poderle tener en medio de nosotros como iglesia del Señor. También saludo a Lina y a los suyos que nos están, Está Andrea, a Andrea, Sonia, a Sonia, hermana hermana Miguel. Élida, a Miguel. Bueno, ahí hay un buen grupo de hermanos que de una u otra manera desde sus casas nos están. Mario Uribe, Alexander, Bueno, está Alexander, está Mario Uribe también, muy bien. Sí, hay varios ahí que logramos como saludar en este tiempo que tenemos en nuestro, desde acá, desde nuestra casita. Gracias a Dios porque tenemos familias. Algunos no tendrán toda su familia en el Señor, pero es una bendición muy grande que nos reunamos para darle así gloria y honra a nuestro Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Coloque ahí, amén, amén, en sus WhatsApp. Bien. Quisiera que habláramos en esta hora sobre algo de las Sagradas Escrituras. Y lo podemos hacer en Daniel capítulo 11, verso 32. Daniel capítulo 11, el verso 32. Daniel 11, 32. Y qué bueno que si está en su casa, pues puede aprovechar y lo puede hacer también con las Sagradas Escrituras en su mano para que pueda seguir meditando después de la enseñanza que tenemos con nosotros. Muy bien. Dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por muchos días caerán a espada y fuego, en cautividad y despojo. En su día serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y hablaremos en esta hora acerca de ser probados. Cuando nosotros intentamos y hacemos propósitos de andar rectamente delante del Señor, las pruebas que van a llegar a nuestra vida se verán mucho más intensas. ¿Quiénes son los que vamos a ser probados? Los que somos útiles delante del Señor. Mi esposa hablaba ahora hablando ahora en la clase de Instituto Bíblico, veíamos la necesidad que nosotros teníamos
de crecer en Él. Pero para crecer en Dios tenemos que recibir de Él una formación, que Él haga con nosotros cosas especiales. Pero cuando nosotros estamos pasando por momentos así, la pregunta que llega es: ¿por qué soy probado? Señor, ¿por qué a mí y no a otra persona? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Cuando vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 20 y 21. Efesios, capítulo 4, verso 20 al 21. La Escritura dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y está diciendo: vosotros no habéis aprendido así de Cristo, y está hablando acerca de la necesidad de nosotros ser hombres nuevos en Cristo. ¿Aprendemos en Cristo? Ahí dice que nosotros somos enseñados por Él conforme a su verdad. Entonces, esta es una escuela en donde Dios nos tiene, y en esa escuela donde Dios nos tiene, nos está formando cada día. No solamente en el caso de Pablo, si uno va a Primera de Crónicas, en el capítulo 29 y al Salmo 1, la palabra nos va a hablar también acerca de este hombre David, que fue probado y también fue juzgado, y Dios le usó de una manera muy especial. Entonces Dios, de muchas maneras, va a estar probando nuestras vidas, va a estar tratando con nuestras vidas. Nosotros como creyentes vamos a ser probados a través de las aflicciones y a través de las tribulaciones. No nos gustan las aflicciones, no nos gusta sufrir. Ninguna persona quisiéramos eso, pero todo creyente en el transcurso de la vida tendrá que enfrentar lo que es el sufrimiento. En el caso de los judíos no era diferente al de muchos de nosotros hoy. Los judíos en la época de Jesús pensaban que si el Señor estaba con ellos, entonces Dios les iba a prosperar, les iba a dar buena salud, y que eso era porque andaban de acuerdo al corazón de Dios, porque estaban en obediencia a Dios. Entonces ellos decían: en la manera que nos separamos para Dios, que guardamos la santidad, estamos aprovechando y Dios está bendiciendo nuestras vidas. Entonces, si una persona era rica, era porque era bendecida por Dios. Si una persona estaba sana, era porque el Señor la tenía muy, muy bendecida. Pero cuando uno encuentra las palabras del Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 24, que decía que era más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja que un rico entrar al reino de los cielos, hubo una confusión para ellos. ¿Cómo así? Si la gente bendecida y próspera es la que está en las manos del Señor. Pues déjame decirte que no es así. La respuesta de ellos, yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo 19, 24, y se va a dar cuenta que cuando Él les dice estas palabras, para ellos fue como algo confuso. ¿Cómo así que en el reino de los cielos los que están en más bendición y más prosperidad, no, en el caso de ellos, que Jesús le está hablando de los ricos del tiempo de ellos, no era de la misma manera? Recuerde que en el tiempo que Jesús está hablando estas palabras, quienes estaban unidos al imperio que estaba en contra de lo que Dios quería para el pueblo de Israel, eran los que, entre comillas, disfrutaban de más prosperidad y bendición. Entonces, en el capítulo 19, versículo 24 dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Hombre, si la gente que nosotros creemos que son los que merecen el reino de los cielos no lo tienen ganado, entonces ¿quién podrá llegar al reino de los cielos? Hoy hay doctrinas raras, las doctrinas de confesar, de la confesión positiva, que se ha metido
dentro del pensamiento cristiano. Y si yo me levanto en la mañana y digo, yo puedo, yo soy un triunfador, yo lo logro, voy a alcanzar grandes cosas. Y dentro de la iglesia, tomando textos fuera del contexto, decimos, todo lo que confesares con tu boca será hecho. Entonces voy a confesar prosperidad y el Señor va a estar bendiciéndome y derramando prosperidad en mi vida. Pero en el caso del Evangelio no sucede como nosotros a veces pensamos. Si usted mira, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, vemos personas que, todos estos personajes que menciona Hebreos 11, cuando Hebreos 11 habla de la fe, pero empieza a hablar a esos hombres de la fe, nosotros vamos a mirar que ellos sufrieron, que ellos tuvieron torturas, que ellos sufrieron violencia, que fueron apedreados. Y si usted mira, por ejemplo, desde el versículo 37 y el versículo 38, que dice, otros sufrieron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Otros personajes que nosotros vemos en el Nuevo Testamento tuvieron situaciones similares. Por ejemplo, el bendecido apóstol Pablo, un apóstol muy bendecido, pero sufrió naufragio, sufrió azotes, fue apedreado, estuvo en peligro de ríos, estuvo en peligro de ladrones, fue robado, fue encarcelado, fue perseguido, lo perdió todo, según nos dice 2 Corintios capítulo 11, y uno pregunta, bueno, ¿por qué estos hombres de Dios pasaron momentos de prueba? Sencillo, hay dos respuestas. Uno, las pruebas para ellos fueron purificación, y lo otro es que las pruebas fueron una muestra grande de lo que Dios quería hacer en ellos, en el crecimiento de la fe. Nunca nosotros podremos hablar de un Dios que bendice cuando no hemos sido bendecidos en la prueba. Nunca nosotros podemos hablar de un Dios proveedor cuando nunca hemos tenido escasez y hemos necesitado que la provisión sea directamente de parte de nuestro Dios. En 1 Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecederos, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y si usted va al capítulo 4 del mismo libro de 1 de Pedro, el versículo 12 y 13, dice la escritura, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en revelación de su gloria os gocéis con alegría. Entonces uno puede darse cuenta que Dios es especial. Dios es un Padre para nosotros. De hecho, los judíos lo veían en el Antiguo Testamento como el Padre, el Eterno. Él siempre se ha manifestado como nuestro Padre. Y yo quiero decir una cosa. Lo peor que un papá puede hacer por un hijo es que mientras el padre está colocando sobre su hijo la disciplina, le quite la disciplina antes de que el niño aprenda la lección. Sería lo peor que un padre podría hacer por su hijo. ¿Por qué? Porque tiene que ser probado. Dios nos está formando, Dios es un Dios de pactos. Y dentro de los pactos que hizo con el hombre, Dios también ha de tratar con nuestras vidas hasta que no cumpla su propósito en nuestras vidas. Por eso el salmista decía, el Señor cumplirá su propósito en mí. Ahora, nosotros tenemos que entender una cosa, que como Dios es nuestro Padre y Él está formando nuestras vidas, va a ocurrir algo en nuestras vidas mientras estamos en formación. Y es que podemos patalear, podemos gritar, podemos clamarle a Dios, podemos hacerle promesas. Es más, hay personas que pretenden comprar la voluntad de Dios, entre comillas, con lo que le llaman pactos. Señor, yo te pacto 50,000 pesos, 100,000 pesos, 1 millón, 2 millones, 10 millones, si tú cambias la condición que tienes conmigo. No, Dios va a tratar con nosotros hasta que termine la lección que tiene con nosotros. Si nos salimos de esa voluntad de Dios,
entraríamos en lo que entrarían nuestros hijos cuando salen de la disciplina antes de ser formados. Entrarían en un proceso como de rebelión. Y como Dios es el Padre nuestro, no se va a mover hasta que nosotros aprendamos la lección. Recuerdo en mis épocas de estudiante, de colegio, que nosotros teníamos unos buenos profesores y unos malos profesores. En el lugar donde yo estudié teníamos unos señores que eran tremendos y eran demasiado buenos en lo que hacían. Y algunos de nuestros compañeros querían a veces comprar los favores de los profesores y ellos riéndose se decían, no lo voy a hacer. Pero teníamos otros profesores que se dejaban chantajear, eran malos profesores. Déjeme decirle que en el caso de Dios, ¿con qué vamos a comprar a Dios? Dios es el dueño de todo. Él es el dueño del universo. El dinero para Dios no es nada. Y algunos de nosotros pensamos que si le prometemos a Dios cosas así lo hacemos. Eso viene en la tradición donde nosotros estábamos antes, lo hacíamos, ¿no? Hacíamos, por ejemplo, pagábamos promesas, íbamos a lugares para comprar el favor de Dios. En el caso de las Sagradas Escrituras, no. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 5 al mismo, vamos a leer que dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo próspero. O sea, ¿qué está diciendo la Escritura? Que nosotros, a través de la fe, o sea, de la palabra, somos formados. Cuando vienen momentos difíciles a nuestra vida, sencillamente Dios nos está formando. Y esos momentos difíciles tienen que llegar a nosotros. Si no llegan esos momentos difíciles a nuestras vidas, no entenderemos. ¿Por qué? Porque la fe es probada. Nosotros en momentos difíciles tenemos que confiar en las promesas que Dios nos ha dado. Las promesas de Dios son en el sí, amén. ¿En qué momento se cumplen? En el momento que Dios lo considere. No está en nosotros, está en Dios el cumplir y el hacer conforme a su voluntad con nosotros. Entonces, cuando vienen estas cosas a nuestra vida, sencillamente son pruebas que Dios está colocando. Por ejemplo, miremos la vida de Abraham cuando Dios le pide a su hijo que lo sacrificara. ¿Qué estaba buscando Dios en el caso de Abraham? Lo único que Dios le estaba mostrando a Abraham, o quería que Abraham viera, era que Dios era mucho más importante que todas las cosas terrenales. Si estábamos hablando de un hijo, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? A veces cambiamos a Dios por el amor de un hombre y una mujer, aún por los hijos, y hay que amar a Dios sobre todas las cosas que nosotros tenemos. Hoy estamos nosotros dispuestos a abandonar lo que sea por venir a las manos del Señor. Lo que hoy está sucediendo en el mundo deja muchas enseñanzas. Una de las tantas enseñanzas que vemos es que la gente hoy no puede decir no tengo tiempo para estar en mi casa, no tengo tiempo para estar en mi familia. Es más, algunos no están haciendo nada, hoy están tirados en la cama y no tienen tiempo para Dios, siendo hoy un día que podemos acercarnos más a Dios. Siempre ha habido excusas, pero qué tremendo que hoy no hay trabajo, o al menos la mayoría de las personas hoy no laboran. Hoy estamos todos encerrados, hoy estamos con nuestras familias, con nuestros hijos, tendríamos todo el tiempo del mundo para hacerlo. No faltará quien se acueste a dormir, quien se aleje de su familia en su propia casa, quien se aísle de los demás en su propia casa, siendo que somos una unidad, somos un cuerpo, y que puede ser la oportunidad que Dios está dándole a las personas para hacer cosas, para unirse. Déjeme decirle que Dios siempre está tratando con nosotros y quiere mostrarnos y decirnos, yo quiero ser el primero en tu vida. Los gobiernos, todo el mundo hoy, en medio de la necesidad que tenemos, expresa la necesidad que tienen o que tenemos de Dios. ¿Por qué llegan los sufrimientos a nuestras vidas? Hay muchas formas de sufrir. Una de ellas es la pobreza. Otra de ellas, normalmente en la vida se presenta como el desempleo. Otra de ellas puede ser la enfermedad. Pero Dios
va a manifestar en nuestras vidas. Cuando hay problemas, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Quejarnos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Murmurarnos. La queja es lo normal en los seres humanos. Cuando estamos en las malas es culpable el presidente, cuando estamos en las malas es culpable la empresa, cuando estamos en las malas es culpable mi familia, cuando estamos en las malas hay muchas cosas, hay muchas personas que aparentemente son los culpables. No, la queja es lo peor que nosotros podemos hacer, porque en medio de las dificultades tenemos que mirar que Dios está permitiendo que eso suceda. La queja es una de las cosas que Dios más rechaza a través de las Sagradas Escrituras. Note que, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, ellos se quejaron. Dios los llevó durante 40 años por el desierto y se quejaban de muchas cosas. Se quejaban de la falta de alimento, se quejaban de la falta de agua, etc. En 1 Corintios 10:10 la Sagrada Escritura dice que no murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron en la destrucción. ¿En dónde comienza la murmuración? No es algo que se da espontáneamente. No es algo que alguien puede decir, ¡ay, se me salió! No, la murmuración comienza en el corazón del hombre. Es una expresión de inconformidad frente a lo que nosotros estamos viviendo. La murmuración se va a manifestar en nuestras vidas cuando estamos insatisfechos. Y detrás de la murmuración van a venir exigencias. Y exigencias en donde nosotros vamos a querer nosotros salir bien. Pero yo quiero decir una cosa. Judas capítulo 9, verso 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Me asombra que cuando Dios les proveía, todavía había murmuración. Les dio carne y ellos se quejaban de la carne que Dios les dio. Les dio codornices y se quejaban de las codornices que Dios les dio. Les dio provisión de agua y se quejaban de la provisión de agua. La queja es algo normal dentro de un corazón que no tiene una relación especial con Dios. Por eso Dios permite que esas dificultades vengan. Cuando esas dificultades llegan a nuestras vidas, lo último que podemos hacer es quejarnos. La Biblia dice, por todo, demos gracias a Dios. ¿Por qué no darle gracias a Dios por ese hijo descarriado? ¿Por qué no darle gracias a Dios por la situación económica? ¿Sabías que la alabanza tiene un poder hacia Dios? Algunos piensan que la alabanza es cantar una canción jocosa. No. La alabanza a Dios es exaltar a Dios, sencillamente por lo que Él hace. Por las maravillas que Él ha hecho. Las promesas que están en las Sagradas Escrituras, dicen las Sagradas de ellas mismas, que son en el sí y son amén. La Biblia dice en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Sí. Qué bueno también es ver hermanos en la fe que sufren y que en medio del sufrimiento, en un hospital, en su casa, hay una confianza de que Dios dará, por ejemplo, sanidad a sus vidas. Pero, ¿sabes? También somos probados cuando el Señor tarda en cumplir sus promesas en medio de la necesidad. Sabemos que Dios va a proveer, amén. ¿En qué momento? Cuando Él quiera. La provisión de Dios llegará a nuestras vidas en el momento en que Dios lo considere para nuestras vidas necesarios. En el Salmo 102, verso 2, David le decía al Señor, apresúrate, Señor, a responder mi oración en el día que te invoque. En el Salmo 169, 17 decía David, porque estoy angustiado, apresúrate, óyeme. El término hebreo para apresurarse es ahora mismo. Hazlo tan pronto como te llame. Entonces David le decía al Señor, Señor, yo confío en ti, pero yo confío en ti, es que usted es muy demoradito. Yo confío en ti, pero si usted lo hiciera a mi manera. No, yo quiero decir una cosa. Dios para con nosotros
nunca tiene prisa. Él no va a brincarse un proceso que lleva en nuestras vidas porque a nosotros se nos dio una pataleta. ¿Qué sucede cuando un hijo de nosotros nos da una pataleta, por ejemplo, en el supermercado? ¿Qué hacemos nosotros con estos niños cuando hacen las pataletas? Bueno, hay padres que ceden y lastimosamente pierden. Hay otros que se exasperan y los castigan hasta físicamente. Pero sabes que en el caso de Dios, Dios es paciente. Él deja que brinquemos. Él deja que lloremos. Él deja que gritemos. Él deja que hagamos cuantas cosas querramos. Pero una cosa tiene en mente. Él cumplirá su propósito en el tiempo que Él lo tiene para nosotros. Pero yo quiero decirte algo. ¿Hay algo en mi vida que impide que el Señor sea bendiciendo mi vida? Porque a veces nosotros pensamos en la oración. ¿Será que le estoy pidiendo mal al Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué necesito hacer para que mi oración sea contestada? David terminó diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Había que esperar el tiempo de Dios. Hay momentos en nuestra vida que queremos eso, pero Dios está haciendo un proceso en nosotros. Cuando los niños están pequeños, usted los ve muy afanados. Y el niño un día le dice a usted, ay, ¿qué tan grande estoy? Mídame. Ay, estás hasta aquí. Y por la tarde, vuélveme a medir a ver si ya crecí más. No, el tiempo lo va a declarar. Pasarán meses para que haya un crecimiento en la vida del bebé. Pues déjeme decirle que en el caso de nosotros, pasará un tiempo para que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Él lo cumplirá, pero para cumplir su propósito en nosotros, no depende de Dios. Dios seguirá siendo Dios. Dios es Dios. Lo único que Él necesita de nosotros es que estemos dispuestos a estar en sus manos para que Él sea tratándonos y para que nos cumpla su propósito en nosotros. Hablaba mi esposa ahora de las parábolas. En el capítulo 18 de Lucas se habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y Jesús le refirió esa parábola a ellos. Pero hay un propósito. Y el propósito y la interpretación de la parábola tiene que ver con el propósito de Dios para ella. Y era la necesidad de orar y no desmayar. La necesidad de ser constantes en el crecimiento en Dios. ¿Qué es desmayar? Desmayar traduce relajarse, estar débil, gastado en la fe, darse por vencido, no esperar, por ejemplo en este caso, el cumplimiento de Dios. En Gálatas 6:9 la palabra del Señor nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Entonces una de las cosas que Dios nos manda a nosotros es de orar sin cesar. Qué bueno el tiempo que tenemos en nuestras vidas. Qué bueno el tiempo que tenemos en estos días, porque podríamos orar sin descansar, orar imparablemente, para que Dios responda, para que crezcamos de tal manera que Dios pueda responder a nuestras vidas. No le puedo dar a un niño algo que el niño en ese momento no puede tener. Yo no puedo darle a un bebé algo que le puede hacer daño. De la misma manera Dios no nos va a dar algo que va a afectar nuestro orgullo, nuestra relación con Dios. Dios tendrá que cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué bueno que nosotros, pensando en el proceso de la vida que Dios lleva con cada uno, nos demos cuenta qué es lo que Dios qué es lo que quiere hacer hacia cada uno. Para entender lo que Dios quiere que sepamos, tenemos que tener una muy buena relación con Él. Para yo entender a mis hijos, tendría que escucharlos. Para yo entender a mi esposa, tendría que escucharla muy bien. Para que ella me entienda a mí, me tendría que escuchar. De lo contrario, sería difícil que nuestra relación pudiera conservarse, porque no hay un buen diálogo. Déjame decirte que en muchas ocasiones pretendemos ir con Dios,
Vamos en el carro, vamos caminando y pensamos y le decimos, Dios mío, ¿hasta cuándo? Dios mío, ¿qué pasó pues? Pero la pregunta es, ¿tomamos tiempo para que Él nos hable en la soledad? ¿Tomamos tiempo para que a través de la palabra Él nos hable y se manifieste a nuestras vidas? ¿Qué hacemos nosotros para entender a Dios? Para entender sus planes. No hay problema. El Señor hace que nosotros paremos la velocidad que tenemos. ¿Cuántas personas hoy, teniendo la oportunidad cada semana de buscar de Dios en su cuarto, en su vida, en su tiempo de oración, no lo hacían? Y Dios tuvo que detener sus vidas y decir, un momento, deténgase. ¿Cuántas personas tienen que llegar aún hasta estar padeciendo en una clínica para poder decir, ay Señor, ahora sí, yo te quiero escuchar? No, no necesitamos eso. Hoy necesitamos sencillamente acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Abrir nuestros corazones. Tal vez dirás, pero yo cómo me acerco a Dios. Yo le distingo, pero Él sabe en las que ando. Lo primero que tienes que hacer es detenerte, evaluar tu vida, sentarte por un instante, mirar tu vida y ojalá y la miraras a través de la palabra y decirle al Señor, como el hijo pródigo aquel, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hoy necesito escucharte. ¿Quieres que las pruebas terminen en tu vida? ¿Quieres que las dificultades mueran en tu vida? Escucha la voz de Dios. Escucha su palabra y escúchalo a través de la oración. Este es un muy buen momento para nosotros acercarnos a Él. Es un muy buen momento para que el Señor trate con nuestras vidas. ¿Y por qué no le dices en esta hora, aquí estoy, Señor? Sí, lástima por mi orgullo, lástima por mis pensamientos. Tu palabra dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. Quita de mí, Señor, todo pensamiento personal que se interpone a tu palabra y que es orgullo. Quita de mí todo lo que no es de bendición y permite que seas tú, Señor, el que consuma, Señor, el que quite de nosotros esas cosas que a ti no te agradan. Gracias te damos, Dios. Gracias por tus misericordias y tus bondades. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí. No sea agradable a mí. Que cada día que pase te pueda yo sentir con un corazón limpio, Dios. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No, sí, no te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. No te detenga, Dios. Oh sí, Señor, hasta que haya, Señor, acabado tu obra. Es mucho lo que falta todavía, pero aquí estamos dispuestos
por mis hijos. Gracias por mi hogar, oh Dios. Tal vez me he quejado de ellos, Dios. De mi esposa, de mi esposo, de mis padres. ¿Por qué no le dices a Él en esta hora, Dios mío? Ayúdame a ver a través de tus ojos. Ayúdame a caminar de acuerdo a lo que tú crees, oh Dios. Tal vez tu empleo, ¿por qué no le das gracias al Señor en esta hora por el empleo que el Señor te ha dado? Y le dices gracias, gracias Dios, por ese empleo que me has dado. Gracias por mi casa, por mis finanzas, por la situación que me rodea. Aún gracias por la situación que el mundo pasa hoy, Dios. Aquí estoy delante de ti, oh Dios, dándote todo honor y toda gloria, Señor, pero también reconociendo mi necesidad. Quita de mi vida, Señor, lo que no te agrada. Yo quiero crecer más en ti, oh Dios, quiero avanzar más en ti. Tal vez algo está impidiendo, Señor, eso. Y yo quiero en esta hora despojarme de todo ello, Señor, de todo corazón. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.